En este video hablaremos de los circuitos en serie, paralelo y mixto, los cuales serán expuestos por mis compañeros Misael, Axel y Julio César. Hola, buenas noches. Hoy les voy a presentar lo que es un circuito en serie y mi nombre es Misael Pérez Mendoza. Un circuito en serie es cuando tenemos los elementos conectados uno tras de otro, de manera que cuando los electrones salen del generador, en este caso la batería, pasan por las tres bombillas, ya que están conectadas una tras de otras, como se puede ver aquí. Un circuito en serie, si se funde una bombilla, las otras dos bombillas dejarían de funcionar, por lo que estarían haciendo un corte, de manera que la corriente no pasaría, como en este ejemplo. Aquí vemos que la bombilla pues se la quité y pues se desconectó. También hay tres parámetros. Uno es la intensidad, que se representa con una I, otro es el voltaje y por último la resistencia. La intensidad es la misma en el circuito en serie. El voltaje no es el mismo en el circuito en serie, porque cuando un electrón sale de la batería y pasa por un LED, gasta energía, y al pasar por el segundo LED pasa lo mismo. Por eso es que no tiene la misma intensidad y se representa con esta fórmula. La resistencia total la sacamos de sumar la resistencia que ejerce el LED primero más la resistencia que ejerce el LED segundo más la resistencia del LED tercero. Mi nombre es Julio César Osorio López y a continuación les mostraré qué es un circuito eléctrico en paralelo. Un circuito eléctrico en paralelo es aquel en el cual la entrada de cada uno de sus elementos está conectada hacia un mismo punto, al igual que sus salidas. Algo muy importante acerca de los circuitos eléctricos en paralelo es que, a diferencia de los circuitos en serie, si alguno de sus elementos deja de funcionar, los demás elementos conectados seguirán funcionando con normalidad. El voltaje que reciben cada uno de sus elementos es igual al voltaje total, debido a que éste los conecta de manera directa. Es por ello que el voltaje total es igual al voltaje 1 del elemento 1 e igual al voltaje 2 del elemento 2 e igual al voltaje 3 del elemento 3. Otra característica importante acerca de estos circuitos es su corriente, ya que la corriente en estos circuitos recorrerá 1, 2, 3 o inclusive más caminos si se tuvieran más elementos, para finalmente juntarse y volver a ser la intensidad total del circuito. Esta la calcularemos por medio de la suma de corrientes individuales, es decir, intensidad total es igual a intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Para calcular la resistencia total en estos circuitos es necesario hacer el uso de recíprocos, es decir, 1 sobre el recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3. Buenas tardes, soy Axel Aldair Martínez. Para hacer un circuito eléctrico mixto necesitaremos a lo menos 3 focos con su respectivo socket, algunas zapatas, un interruptor de corriente eléctrica, cable eléctrico de aproximadamente 1 metro y una clavija para conectar la corriente eléctrica. Un circuito mixto es la combinación de un circuito conectado en paralelo y un circuito conectado en serie. Lo primero que hice fue pegar los focos al papel cascarón para que estuvieran estables y no se muevan durante conectamos el circuito. Lo siguiente será tomar medidas del cable para cortarlo. Una vez hayamos tomado medida del cable, cortamos el cable y procederemos a pelar el cable. Una vez que hayamos pelado el cable, lo pondremos en la zapata y procederemos a apretar la parte aislante y la parte de la zapata. Y así es como quedaría un cable unido a una zapata de ojiva. Una vez tengamos todos nuestros cables con zapatas, procederemos a armar el circuito. Y ahora procederemos a conectar el cable al interruptor eléctrico. Lo que tendremos que hacer es pasar el cable por debajo del tornillo y atornillarlo, cada uno de los dos. Y la parte de la zapata es la que se conectará al circuito eléctrico en paralelo. Así es como tendríamos nuestro circuito conectado. Este es el circuito en paralelo y este es el circuito en serie. Esta es la parte de la zapata que va a conectar el interruptor y esta es la que va a conectar a la clavija y de aquí a la clavija. Ahora lo que haremos es poner cinta aislante de ambos extremos. Ya solo nos quedaría comprobar que nuestro circuito funcione. Conectamos el enchufe a la corriente eléctrica
encendemos el interruptor y vemos que los 3 focos funcionan. En el circuito en paralelo, si quito un foco, no importa porque el otro sigue iluminado, y viceversa. Pero si quito el foco que está conectado en serie, los 3 focos se apagan.